Muy bien, continuamos. Gracias, Mariano. Vamos ahora con Pablo Callejón, en quien le vamos a dar la bienvenida acá también en Telediario Federal. No te hemos saludado por estos lados, Pablo. Buen día. Buen día, Meche. Saludo para todos y todas. Vamos a hablar de la inflación, pero desde una lógica a ver, que nos impacta más directamente. Entre ¿Cuál? lo que le sale al productor vender un producto y lo que pagamos cada uno de nosotros. Bien, porque este informe mensual de la CAME a mí me parece que es muy explicativo. En momentos donde se parece apuntar solamente al último tramo del impacto inflacionario, que pueden ser las... por ejemplo, lo que te sale en la góndola del supermercado, ¿no? Sí. O en todo caso, ver en la importación una competencia con el productor, pero insistimos, no es que el productor, cuando me refiero al productor no me refiero al productor agropecuario o al productor de la pequeña economía regional, sino el productor de las grandes fábricas, las grandes fábricas como monopolizadoras de ese proceso de producción. Quedan un montón de ítems en el medio, ¿no? En particular esto se da con las frutas y verduras, pero lo podemos incluir también en la producción, por ejemplo, del pollo, ¿no? De lo que, de cuánto le queda al productor que vende el pollo o el que vende los huevos en relación a lo que finalmente sale en las góndolas. Y con la leche pasa lo mismo. Con la leche pasa lo mismo y con un montón de productos. En abril los consumidores pagaron 4 veces más de lo que cobraban los productores, ¿no? Este dato que es central para ir entendiendo, bueno, ¿dónde se está yendo la cadena? A ver, cuando decimos 4 veces más, nos referimos a que, por ejemplo, si el limón, el productor lo vende a 10 pesos, vos lo terminás pagando 40. Sí. ¿Cómo puede valer 4 veces más, ¿no? Claro, ¿y qué pasa con el 30 intermedio? ¿Para dónde No es va? el 30, sino 4 veces más, o sea, 400% más. Por eso damos esa explicación, digamos. Si el productor de limones lo vende a 10, vos lo pagás 40, ¿no? ¿Cómo puede ser que valga un 400% más cuando lo pagamos? Esto en general, en promedio. Digo, doy el ejemplo del limón simplemente como una referencia. Estos son datos de la CAME. Esta situación que nos va desprendiendo, nos va revelando la complejidad que tiene este proceso y que en muchos casos está vinculada también con la concentración. Por ejemplo, vos dabas la cuestión de la leche. La leche se produce generalmente, o bueno, en una mayor parte, en la zona tambera de Santa Fe y de Córdoba. Pero después se traslada a Buenos Aires, donde las grandes empresas la pasteurizan, la concentran, la envasan, y cuando te llega a cualquier, a Cañada de Gómez en Santa Fe o a Río Cuarto en Córdoba, te sale 3 o 4 veces más. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser si la producimos acá, en la zona de Tambera de Córdoba y de Santa Fe? ¿Por qué el mismo tambero siempre fue, viste que siempre fue un ejemplo la leche, porque el tambero recibe nada en comparación comparado con lo que puede salir un sachet de leche, de lo que sale un sachet de leche. Efectivamente. Bueno, la participación del productor explica solamente el 23% de los precios de la venta final. Los otros ¿Hay alguna? Podés tener un porcentaje mejor. Por ejemplo, en el caso del huevo tiene un 52% de participación. Hay un poco más. En el caso del limón, que es lo más bajo, un 5%. El productor solo participa de un 5% de lo que vale finalmente el limón cuando vos lo comprás en la góndola. El 95% se va en transporte, en los puntos de venta. Los impuestos, bueno, los es puntos todo de un venta, debate, todos los ¿no? otros eslabones. Absolutamente. En el caso de las frutas y verduras, que subieron fuertemente en abril, hay alguna explicación que, si vos querés, puede ser estacional. Por ejemplo, los pimientos, el pimiento rojo está arriba de los 1.000 pesos. El pimiento amarillo está arriba de los 1.000 pesos. Y vos decís, no hay manera de pagar un kilo de pimiento arriba de los 1.000 pesos. Es evidente que ahí hay una distorsión que puede ser estacional. Podemos encontrar ahí una argumentación. No es toda la argumentación. No. Pero vos decís, bueno, dejo de comprar pimiento ahora, ¿no? Hasta que baje, no compro pimiento. Pero después, por ejemplo, decíamos que el limón vale 16 veces más caro entre lo que vende el productor y lo que paga en la góndola. La cebolla, 15 veces más cara. Cuando digo 15 veces más caro, es 1.500%. No es un 15%. Es un 1.500 entre lo que vende el productor y lo que nosotros pagamos en la góndola. La naranja 10 veces más, la mandarina 6,9% más, la zanahoria estamos 6. en la época de todos los cítricos y todo, ¿no? Bueno, y sin embargo, si el productor te vende la naranja a 1 peso, vos la terminás pagando a 7. Sí, sí. Hay un desfasaje ahí que evidentemente
tiene que ser debatido, ¿no? Tiene que ser discutido, pero no forma parte de la discusión. No forma parte de la discusión. Esto de qué sucede entre lo que cuando sale del campo, de la chacra, de la quinta, y de lo que llega finalmente porque además al pensemos, supermercado. las frutas, las verduras, estoy pensando, no tienen un proceso en el medio, bueno, es el transporte, los impuestos, pero no tienen un proceso de como la leche, por ejemplo. Claro, hay algunas explicaciones. Por ejemplo, te dicen, bueno, pero sale inmadura todavía la fruta, la verdura de determinado lugar y, por ejemplo, hay procesos de enfriamiento, claro, de frío, donde ahí se madura en frío. No, podés tener alguna argumentación ahí. ¿El huevo? ¿No? En el caso, bueno, en los huevos la participación del productor es mayor, es del 52%. Claro. Pero pensamos, por ejemplo, en limón es del 6%, sí, del 6,9%. En la naranja, que es un producto que ahora deberíamos conseguir habitualmente, en la verdulería, en los supermercados, claro, bueno, sale 10 veces más caro en el precio final que lo que le pagan al productor. Una cadena que en el medio, entre lo que el productor recibe y lo que nosotros pagamos como consumidores, sí, en los que diferencia. no se discute realmente qué es lo que está ocurriendo ahí. Y esto también tiene que ver con el país federal, con la discusión del país federal, lo que decíamos recién con la leche, ¿no? Que cómo puede ser que se vaya directamente, bueno, pasa también en algunos casos con los cítricos, ¿no? Cítricos que se recolectan, por decirte, en el litoral y después van, la planta que te produce el jugo, que solamente lo envasan, está en Buenos Aires o en algún lugar de Buenos Aires y después lo pagamos claro, muchísimo más caro. Bueno, una discusión que necesariamente vamos a tener que plantear cuando ponemos en debate la concentración, la monopolización, en cómo se van dando determinados procesos de producción en la Argentina y cómo eso va en desmedro, por ejemplo, de las pymes. Porque hay empresas pasteurizadoras, empresas lácteas en Córdoba, en Santa Fe, pero que sin embargo van jugando siempre en una competencia desleal, por ejemplo en el transporte o por ejemplo en la posibilidad de llegar a determinadas góndolas. Hay muchas empresas que te dicen, bueno, nosotros tenemos un producto que es de altísima calidad y que además es más barato que el que te dan las grandes fábricas, pero cuando voy al supermercado, a la grande superficie, y bueno, no puedo, no me dejan llegar, no me dan un lugar preferencial en la góndola. Y entonces también ahí hay una competencia que necesariamente se tiene que discutir. Si no es a través de mejores condiciones comerciales, bueno, tendrá que ser a través de normativas. Pero hacer más heterogéneo, generar una competencia real en la que las pymes tengan una participación directa, las pymes del interior, es también un debate que se tiene que dar. Es muy interesante este informe de la CAME porque termina revelando que hay una zona gris, una zona todavía indescifrable en muchos aspectos, y que termina perjudicando a quién, igual al consumidor final. Por eso tenemos hay cuestiones estacionales, sí, también hay cuestiones estacionales, pero en otros procesos está relacionado con los mecanismos y las cadenas de producción que te llevan a pensar cómo puede ser que la naranja esté 600 pesos el kilo o el pimiento a 1.200. Muchas gracias. A ustedes.